buenas y bienvenidos a un nuevo vídeo más, a un nuevo programa más de Agalir Ediciones en YouTube. Bueno, pues hoy vuelvo a estar con todos vosotros, lo cual es un placer. Y vuelvo a estar con todos vosotros para presentaros un nuevo evento, una nueva historia que vivimos esta misma semana en los platos de Tele7 en Baracaldo. En esta ocasión no íbamos al informativo, no íbamos, como solemos ir siempre, con Susana Porras a presentar nuestros libros, a hablar por ejemplo, del certamen literario que tenemos ahora mismo en marcha hasta el 30 de junio, al que os podéis apuntar cualquiera de vosotros, y solamente tenéis que tener más de 18 años y enviarnos vuestro texto vía mail, vía carta también se puede, para de alguna manera participar en un evento literario en el que os aseguramos que contará la calidad, contará la literatura con la que esté escrito el texto y sobre todo contará con las emociones y la capacidad de transmitir vuestra idea, vuestros sentimientos, vuestra sensibilidad a nosotros, que somos los que, yo no, va a haber gente especializada en tomar la decisión de quiénes son los textos elegidos. Y también os diré que en este certamen literario no va a haber textos ganadores, que sí, evidentemente va a haber alguien que gane, pero no os preocupéis porque con los textos que de verdad tengan esa calidad, ese toque diferente, vamos a hacer muchas cosas al tiempo. Y nada, pues deciros que esta semana fuimos al plató de Tele7, acompañados por una de nuestras escritoras, una persona maravillosa, encantadora, con una irradia paz, te transmite paz, te transmite calma, siendo una persona que escribe con mucha intensidad y sobre todo, ¿cómo decirlo?, de emociones fuertes. No te lo imaginas, cuando la ves parece otra cosa, pero cuando la lees, ahí es donde uno recibe toda la esencia y toda la fuerza que Ana Ornes, que es de quien estamos hablando, es capaz de transmitir en una hoja de papel escrita de puño y letra. Y viajamos hasta Baracaldo porque íbamos a participar en un programa, ya os digo, diferente, no es el programa al que solemos acudir siempre. Se titula Palabras Mayores y trata sobre las personas que, habiendo llegado a una edad en la que la gente normalmente se jubila y su vida se estanca o para o cambia de ritmo, pues hay personas que, por mucho que cumplan años, no dejan que el viejo entre en ellos, como decíamos el otro día, si recordáis, en el capítulo de Duro Final del podcast Restañando el Alma, hablando sobre Clint Eastwood y su fórmula para no envejecer, para no caer en lo típico que te lleva a la vejez, ¿no? En la apatía, el aislamiento, la soledad. Ana Ornes, para todo eso, utiliza la escritura, pero mucho mejor que yo, os lo va a explicar ella en la grabación íntegra de la entrevista del programa de Tele7, Palabras Mayores. Y a la vuelta del programa seguimos y os cuento alguna cosilla que vivimos aquel día y que, fue un viaje especial, fue un viaje muy especial, pero os lo cuento luego, a la vuelta. Ahora os presento a Susana Porras, a Palabras Mayores, y a Ana Ornes y a Gurtzán Estrada en el plató de Tele7. Un abrazo y hasta pronto. Continuamos en Palabras Mayores aquí en Tele7 y es un auténtico placer recibir en este plató, ya espero que a dos amigas del programa. A una de ellas ya la conocen porque ha estado con nosotros también en informativos Tele7, es Gurtzán Estrada, forma parte del equipo de Agalir Ediciones Solidarias. Gurtzane, buenas tardes. Arratsaldeon, bienvenida. Arratsaldeon. Bueno, y como las promesas se cumplen, Gurtzane, Iñaki, que son muy de cumplir las promesas, me dijisteis, mira, tenemos una auténtica joya. Una de las autoras que forma parte de esa gran familia de Agalir
y bueno, pues oye, a ver si hace un huequito y viene aquí a Palabras Mayores. Bueno, ya habéis cumplido. Ana Ornes. Ana, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Arratsaldeon, bienvenida. Bueno, además con una amplia trayectoria en esto de la escritura, es una veterana, con experiencia, Agurtxane. ¿Lleva tiempo con vosotros en Agalir, Ana? Pues no, es poquito tiempo. Nos conocemos ya desde varios años, digo 3 o 4 años, pero claro, no cuento en el tiempo de pandemia. Pero hace 5 o 6 serían cuando presentó Soledad y María Jesús Abezuela y demás, y ella estaba allí en las presentaciones, en el grupo de las poetas y así, y siempre nos decía, yo tengo algo por ahí, yo tengo algo por ahí, y el año pasado ya pues se acercó a las oficinas y lo que tenía por ahí ya lo tiene por muchos sitios. Que es el último poemario. El último poemario, sí. Bueno, lo tengo gracias a ellos también, porque yo me he dedicado a escribir, pero ellos me han cuidado el libro, vamos, y han dejado una joya, la verdad, que casi ni me creo que sea mío, pero bueno, que de alguna manera pues ha dado forma a esas poesías que vas escribiendo desde lo más íntimo y ha quedado una cosa muy bonita. Las huellas de tus pasos, ese poemario que tienes en tus manos, Sí. Ana, pero antes de hablar de ese poemario que surge muy de dentro, desde las entrañas, Sí. ¿cuándo empiezas cómo comienzas a escribir poesía? ¿Comienzas en edad tardía o desde siempre has querido escribir, has plasmado tus pensamientos? Pues mira, yo he escrito esporádicamente, pues yo creo que desde jovencita, romántica, enamorada, esas cosas, ¿no? Pero ocurrió algo que me trastocó totalmente la vida, que fue la muerte de un hijo en un accidente de tráfico, muy joven, con 19 años, y a partir de ahí, dentro del dolor, tenía que sacar dentro de mí. A ver, es muy difícil hablar con alguien que te entienda y que realmente puedas decir, pues siento esto y esto y esto y así y de tal manera. En cambio, ante un papel en blanco, podía escribir mis sentimientos y podía escribir el gran dolor que tenía dentro de mi persona. Luego ya poco a poco vas variando y dices, bueno, no voy a estar escribiendo de penas toda la vida, voy a escribir sobre otras cosas, sobre la vida en general, lo que te rodea. Y en realidad este libro es lo que es intimista, desde luego, es un libro intimista donde hablo de sentimientos, hablo de amores, hablo de desamores y sobre todo de dolor. De hecho, este libro tiene el comienzo, tiene un pequeño relato que explica algo que viví realmente, es algo casi paranormal, pero que viví realmente. Es un pequeño relato, para que el resto de poesía se entienda un poco en qué línea va. Ese relato donde, que por cierto, además es duro, cuesta leerlo, pero hay que leerlo. Yo lo he leído además varias veces, es maravilloso, Ana. Pero sí, eso cuesta porque sentimos ese dolor que tuviste al volver a escuchar la voz de tu hijo en un contestador automático, ¿no? Claro, es que me coincidió además que cambiaba en ese momento de domicilio. Y entonces, sí o sí, me tenía que enfrentar a aquello. Y aquello me trastocó. Estuve muchísimo tiempo trastocada porque es muy duro escuchar la voz de tu hijo vivo, alegre, desprevenido, y escuchar esa voz. Cuesta. Ana, pero fue la poesía esa válvula de escape. Y entonces el escribirlo ha sido una válvula de escape, es un encontrarle sentido a algo aún sin sentido, porque es muy doloroso perder a un ser tan querido. Pero creo que ha sido como una terapia, Y claro, me ha ayudado muchísimo también a veces te tienes que encontrar en el sitio adecuado a la hora adecuada. Y conocí el grupo de Muskiz, un grupo donde escribíamos poesía, escribíamos relato, reíamos, llorábamos, hacíamos de todo. Entonces todo ello ha conllevado de que, que yo haya escrito y siga escribiendo. Te ayudaron ese apoyo y también un libro, un poemario que imagino que te habrá llegado ¿no? Pues a través de comentarios o gente incluso en las presentaciones que les ha ayudado también, que quizá han vivido algo parecido o una situación complicada, Ana, y a través de tu poesía pues se sienten también como arropados, ¿no? Sí. Eso también es importante porque a través de la poesía y de las experiencias de una persona, en este caso tu experiencia, Ana, pues se puede ayudar también a gente que quizás está pasando por una situación parecida, ¿no? No cabe duda.
cabe duda. De hecho, ha habido algunas personas que me han dicho que se han emocionado leyendo alguna poesía mía y que han vivido a veces situaciones parecidas, que no tiene por qué ser precisamente la muerte de un hijo, ¿no? Que a veces también es un dolor de la vida misma, de la rutina, de un montón de cosas, que en el libro hablo sobre ese tema también. Un poemario que tenemos ahí, muestra si puedes, Ana, o lo muestro a los telespectadores, que ya ha habido presentaciones, ¿no? Agurtxanés ha presentado de manera oficial. Sí, se presentó en Llodio, estuvo súper arropada de toda su gente, recitaron también varias personas, también una sobrina, y estuvo muy bonito, estuvo con música. Fue además una presentación poético-musical, tuve también un músico, que también es poeta a su vez, y estuvo muy bonita la presentación. Yo Ana, estoy contenta. Todavía me imagino que cuando vuelves, ¿no?, a releer, ¿no?, pues esta poesía, los relatos, te sigues emocionando, ¿no?, a pesar de que pues ya ha pasado tiempo. Sí, sin duda me sigo emocionando. Aunque ahora pues mi intento es procurar escribir algo más positivo, alegre, pero ahí no me encuentro, fíjate. Me encuentro más en el dolor, en la nostalgia, ahí me encuentro más, soy más yo. Hombre, es como decimos, esa válvula de escape necesaria, ¿no? Que quizá todavía no ha llegado el momento de escribir otro tipo de poesía. Además, hay que decir, Ana, que tienes premios también, ¿no?, en tu haber. Sí, pero es de relato, premios de relato corto, que tuve la gran suerte, que además coincidió en un mal momento, que no pude ir a recoger el premio a Madrid, pero sí, he tenido premios y he participado en antologías, he pertenecido al Liceo Poético de Benidorm, donde también he trabajado. En cuanto llegué a Benidorm, quise buscar un lugar donde pudiera encajar, y estuve allí también en el Liceo Poético de Benidorm, y escribiendo poesía y haciendo recitales por varios sitios, por Murcia, por varios sitios. Nos enseñaron, en realidad quien nos enseñó a recitar fue un profesor que teníamos en Úsquiz, que yo me acuerdo que el primer día que recité la poesía, recuerdo que me dijo: ¿qué estás haciendo? ¿Recitando o dando un mitin? Me hizo una gracia tremenda. Pues poco a poco fue limando la forma de expresarte y tal, y hemos aprendido a recitar, yo creo que bastante bien. Me gustan mucho los recitales. Es que es complicado, ¿eh? Tiene su aquel, como comentas, Ana, claro, no es lo mismo el recitar, como hay que recitar, ¿no?, bien, ¿no?, con ese arte, a de repente, pues eso, estar contando, pues como escuchamos a nuestros políticos, ¿no?, que nos cuentan... que cuentas una historia y allí que voy. Hay que emocionar, recitar es como contar algo, pero de manera teatralizada, ¿no? Efectivamente, hay que teatralizarlo, hay que aprender a teatralizarlo. Y a mí la verdad que me gusta. Me subo a un escenario y yo creo que sería perfectamente una actriz, porque en cuanto me subo a un escenario cambio totalmente el chip. Oye, ¿por qué no? Nunca es tarde, ¿no, Ana? Bueno, no, sí. No vamos a preguntar la edad, pero tiene más de 40 años. Sí, bastante. Pocos más. Sí, contando así uno detrás de otro, pocos más. Porque, hombre, la escritura que la has llevado siempre, que siempre te ha acompañado, y ahora, ¿por qué no? Oye, pues los escenarios que están ahí, además en Musquis también hay grupos de teatro, hay también grupos de mujeres. Teatro, sí. Claro. Oye, y de hecho hay una que es también poeta que también hace teatro, sí. Bueno, pues vamos a intentar meterla en el mundillo. Ya vamos, Ana, vas a tener la agenda completa. La agenda completa. Eso es, después de la jubilación es, sobre todo las mujeres, ¿no?, que te puedes dedicar a hacer un poquito lo que quieres. Porque Ana ha trabajado un montón de años en Cruces en el hospital. En el hospital, sí, hasta que me jubilé. Es que, claro, una vez que te has jubilado, necesitas ocupar tu tiempo. Y es muy bonito eso de sentarse delante del escritorio y comenzar a escribir. A veces tienes que tacharlo todo, dices, esto, pero otras veces que se te ocurre una idea bonita y sobre esa idea la vas desarrollando. Y la poesía es trabajo, no es otra cosa más que trabajo. Es continuar ese trabajo, pero de otra manera. Y corazón. Exactamente, disfrutando de una jubilación activa, claro. Y que revierte, ¿no?, en la cultura y en la sociedad. Y buen ejemplo, ¿no?, de una persona que, Agurtxane,
que la escritura la ha llevado siempre, ahora con más tiempo, con esa jubilación merecida. Y yo, como digo, una de las joyitas de Agalir. La verdad es que una muy buena joyita, una buena sorpresa. Y nos pasa eso mucho, que sobre todo en el tema de las mujeres, que siempre, por mucho que se quiera, aparte del trabajo, es el tema de la casa, los hijos y demás, a la hora de la jubilación es cuando te tomas tu tiempo para decir, ahora voy a hacer un poquito lo que yo quería, pero lo has ido posponiendo, ¿no? Claro. Sí que es verdad que aparecen muchas mujeres ya jubiladas que dicen, ahora todo esto que he ido acumulando lo quiero hacer. Y Las huellas de mis pasos es bueno, ya la habéis visto a ella, las habéis oído hablar, es muy de verdad, muy de corazón, muy del dolor cuando lo llevas dentro, pero cuando lo lees, el dolor lo lleva, lo tiene, pero lo asume como una parte de la vida. Eso es muy difícil de hacer, ¿eh? Sí. Eso es muy difícil. Y siempre al final queda ese pozo de esperanza. Sí. Es esa salida hacia adelante. Pues, sí, en toda no quedarte ahí metida dentro de ese pozo. Sí. Nos quedamos con esa salida hacia adelante, con bueno, pues con esos ojos maravillosos y preciosos que tiene Ana. Muchas gracias. A Gurchané también. Sí. Hoy pero Ana los más chicos bonitos. que nos acompañan también, que son muy guapos, por supuesto, faltaría sí. más. Ana, nos vemos en más ocasiones, espero. Muchísimas gracias por hacer Muchísimas un huequito gracias y venir a ti. a Palabras Mayores. Muchísimas gracias a ti. Un placer, un gustazo conocerte, y a Gurchané nos vemos en breve, ¿te parece? Pues nos vemos, encantada. Como siempre, es que recasco. Gracias a ti. A los dos. Gracias. Nos tenemos que marchar, no tenemos más tiempo. Espero que hayan disfrutado de este Palabras Mayores tan variadito, como siempre en Tele7, cada semanita con todos ustedes. Nos vemos el próximo miércoles, pues hombre, aquí en su casa. Un besito, gracias por elegirnos. Agur. Bueno, pues ya habéis visto, ya habéis escuchado el programa Palabras Mayores de este miércoles. Lo suelen emitir a las 7:30, creo, a las 7:30 de la tarde, todos los miércoles, y la verdad es que, bueno, a ver, es una aventura, ir a la televisión es una aventura, eso, bueno, estaréis de acuerdo conmigo. Nosotros estábamos a Gurchané, Ana, la propia Ana, su marido y yo. El marido y yo nos quedamos, bueno, a un lado del set de Palabras Mayores y disfrutamos con calma, con tranquilidad, porque, claro, no es lo mismo estar subido en el set como si fuera el escenario, esperando a que Susana te haga las preguntas y tú abordar los temas que tú quieres transmitir, a estar tranquilamente mirando y disfrutando también de otra manera, porque sobre el escenario también se disfruta justo eso es lo que te hace sentirte un poco mal, que son los nervios, la angustia, el no saber si vas a poder hacerlo bien, si te van a salir las palabras. Pues eso que te da tanta angustia, al final también es lo que te hace disfrutar. El gusanillo, el no saber, el estar, el no controlar la historia, el estar pendiente de que hay un reto que tienes que superar y no sabes hasta qué punto vas a ser capaz. Bueno, pues estuvo genial. Estuvimos un tiempo antes de entrar hablando con la propia Susana fuera, y bueno, también echamos unas risas y estuvimos muy a gusto. La verdad es que hay que agradecer sinceramente a la gente de Tele7, tanto a Susana como a los técnicos de sonido, a los cámaras, a todo el mundo que está en Tele7, porque nos tratan siempre fantásticamente bien, siempre están para lo que queramos, entregados. De verdad que es un gusto visitar Tele7 y visitar la tele y probarla. Yo os recomiendo a todos que si de alguna manera podéis probar ese nervio, ya sea en la radio, en la tele, ese nervio del directo, lo hagáis, porque de verdad que cuesta y a veces al principio sobre todo te da mucho reparo, mucho vértigo, pero después es justo lo que necesitas. Cuando te acostumbras, es muy complicado vivir sin ello. Estás como que te falta algo, te falta esa energía, te falta esa adrenalina. Y bueno, pues como ya habéis visto en la entrevista, Ana estuvo extraordinaria. De verdad,
cuánta calma y cuánta tranquilidad transmite esa mujer. Además, una calma de verdad, no una calma de, ¿sabes? Del que no puede hacer nada, del que... No, no, no. Es una calma interior, es una calma que te crea empatía. Da la sensación de de que puedes confiar en esa mujer. Y después, una vez que se sienta en la silla y empieza a contar cosas, es alucinante. A nosotros nos pasó igual, ¿eh? El primer día que contactamos con ella ya cara a cara, no sé, es la manera, te empieza a contar cosas, te empieza a contar historias, y es alucinante la capacidad que tiene, con 4 palabras, de meterte en el relato, ¿no? De meterte en todo el meollo de la historia. De verdad que tiene una habilidad poco común. Porque cuando tú ves a una persona que no es vivaracha, no está todo el rato moviéndose, pues te da la sensación de que, bueno, pues que es calmada y que, vaya, una mosca que ha caído. Esto es la mosca de la tele que en vez de molestarme a mí, ha caído en la máquina. Así que, bueno, estaremos más tranquilos. Nada, decía que no te esperas de Ana Ornes esa profundidad, esa intensidad y esa verdad de su relato, de lo que cuenta, ¿no? Ella ha publicado con nosotros, eso os quiero enseñar, su libro de Las huellas de mis pasos. Ese es el libro que publicó en Agalir Ediciones. Un libro que cuando nos llegó a la editorial, en formato de manuscrito, yo aluciné mucho porque es que no me lo esperaba. Yo no me esperaba lo que luego vi ahí. Ahí hay poesías muy cargadas, historias, relatos muy intensos, muy de verdad, muy de verdad. Y que, vuelvo a repetir, en 4 palabras, con 2 frases, ya estás dentro. Tiene esa habilidad esta mujer desde la sencillez, desde una literatura no rebuscada, una literatura llana, que no significa que sea sin valor, al revés. Yo siempre pienso que el que con poquito hace mucho, eso es arte. El arte no es engalanarte con 50.000 envoltorios y de repente de vez en cuando soltar una frase más o menos agraciada. El arte es conseguir el todo con la nada. Y evidentemente la nada no. Pero sí que es verdad que Las huellas de mis pasos es un libro con una literatura asumible, con una literatura que la puede entender, yo creo que casi la totalidad del público que lo lea. Pero las emociones, la intensidad y sobre todo la verdad que va en esos textos, eso lo puede entender no tanta gente. Y sobre todo lo puede valorar en su justa medida, bueno, un cierto tipo de gente. Yo creo que la experiencia, la vida, la dureza, el solventar problemas, el convivir con los problemas. Como habéis visto en la entrevista, Ana habla de su hijo que falleció. Ese es un texto que a mí me dejó con la boca abierta. Mira, yo leí ese texto y supe que esto había que hacerlo. O sea, es que no hay otra. O sea, es que no... De verdad, os animo a que leáis el libro, a que os acerquéis a él, a que lo busquéis en vuestra librería, le deis una ojeada, leáis 4, 5, 6 textos y ya me diréis si lo compráis o lo dejáis. Un libro de 10 para una mujer de 10, luchadora, superviviente de muchos problemas, superviviente de muchas historias que dejan mucho pozo en el alma, porque problemas tenemos todos y problemas vamos a vivir todos, un poco antes, un poco después, mayores o menores, pero hay ciertos problemas que ha vivido Ana Ornes que, ostras, de ahí salen solamente los verdaderos maestros y Ana Ornes lo es.
Y lo es desde su sencillez, desde su humildad y desde su naturalidad, que tiene una naturalidad brutal. Y ya os digo, todo en ella es fácil, es sencillo, es todo un descubrimiento, la verdad es que sí. Y nada, y bueno, pues lo pasamos genial. La entrevista, bueno, pues estuvo fantásticamente bien. Creo que le estamos haciendo un justo y merecido homenaje a Las huellas de mis pasos. Creo que es uno de los grandes libros de la editorial La Galera Ediciones. Y bueno, supongo, habló de que iba a hacer más presentaciones. Si hay más presentaciones, os lo haremos saber, os lo aseguro. Y nada, pues desde aquí os invito a que os acerquéis al libro y que bueno, de alguna manera, pues descubráis cómo es posible para una mujer superar ciertos problemas sin dejar demasiado por el camino. Porque al final, también es verdad que superar los problemas, bueno, hay mucha gente que supera los problemas. La cuestión es, ¿cuánto te cuesta superar ese problema? ¿Cuánto has de aportar de ti mismo para superar ese problema? ¿Cuánto dejas de ti mismo para solventarlo? ¿Y cuánto te tienes que quitar de ti para convivir con el problema? Esas son las grandes preguntas. Y muchas de esas preguntas tienen respuesta en Las huellas de mis pasos. Así que hay una cosa, fíjate, estaba pensando que en Muskiz, nosotros conocimos a Ana en la presentación del libro Las tres miradas de Soledad Bustamante. Pero fíjate que de aquella presentación y de aquel libro tan maravilloso también, con una poesía tan, ¿cómo diría yo?, acogedora. Para mí la poesía de Soledad Bustamante es una poesía acogedora. E incluso hablando de sentimientos o de problemas importantes, tiene también la habilidad de convertir lo incómodo en acogedor. Qué complicado, ¿eh? Qué complicado y qué difícil es hacer eso. Y Soledad lo hace con una sencillez y una, no sé, como algo como el que estornuda. Hay mucho talento en Muskiz, hay mucho talento en Muskiz. Y no me quiero olvidar de María Jesús Avezuela, que bueno, también ella, su libro era mucho más, fijaos, un libro, igual yo lo llamaría, hay una parte de ese libro que es más duro que estos dos. Hay una parte de ese libro que es más duro que esos dos. Pero también talento, también trabajo, mucho trabajo, sobre todo María Jesús, mucho trabajo, porque ella escribe también en rima, y ahí hay mucho trabajo, ahí hay mucho esfuerzo y mucho darle vueltas. Y bueno, ya os digo, Ana, María Jesús y Soledad, tres ejemplos que han estado en Agalira Ediciones, que han publicado en Agalira Ediciones y que a día de hoy pues son tres tesoros para nuestra editorial. Algo que es complicado que de una misma zona, de un mismo pueblo, tengamos tanta gente que quiera publicar, que se atreva a publicar, que se atreva a desnudarse y como toda buena poesía, que se atreva a crear en los demás sensaciones, emociones y sentimientos. Nada más, agradeceros a todos que nos hayáis visto, que deis una oportunidad a este tema que quizás no es el más, digamos, cómodo, el de los libros, porque no cuenta con la aceptación de mucha gente, pero supongo que si estáis viendo esto es porque os interesa lo que sentís, os interesa lo que sienten los demás y os interesa compartir entre todos pues historias que nos remuevan y que nos hagan ver la vida de otra forma, que nos enseñen que existen más caminos y que es cuestión nuestra lo que queramos elegir y cuáles de ellos queramos recorrer. Muchísimas gracias por estar ahí. Si os ha gustado, ya sabéis, le dais a like y si queréis os suscribís
al canal de Galilea Ediciones de YouTube y os invito a que nos sigáis la próxima vez. No pasará mucho tiempo, estaremos aquí antes de lo que esperáis, así que hasta entonces, muchas gracias y hasta pronto.